La tramoya es el arte de montar y desplazar elementos dentro de un escenario, tanto en sentido horizontal como vertical. En esta cápsula mostraremos la maquinaria teatral, nombre que recibe el sistema que nos permite montar y vestir nuestro escenario. Maquinaria teatral y vestimenta. Las varas son tubos de fierro que cubren la totalidad del ancho del escenario. Están dimensionadas según la cantidad de peso que tienen que soportar. Tienen que moverse en una altura de trabajo para instalar los equipos y una altura máxima lo más cercana posible a las vigas. Las varas motorizadas utilizan la fuerza de alzado que es ejercida por los motores y la capacidad de estos determinará el peso máximo de carga. El sistema, dotado de una pantalla táctil, permite un manejo remoto de los equipos motorizados, los cuales pueden controlarse independientemente o de forma agrupada. Es decir, se pueden seleccionar y controlar de una o más varas. La carga máxima es de 400 kilogramos cada una. En el sistema de varas contrapesadas se iguala la carga suspendida, tales como telones, escenografías y equipo de iluminación, con la carga de contrapeso ubicada en el carro. El varal se moverá sin mayor esfuerzo por parte del tramoyista. Su carga máxima es de 300 kilogramos cada una. Polea de reenvío, ubicada en la parte inferior, es por donde pasa el marmolillo. Carro, sirve para guardar los contrapesos en su interior. Freno de control, fija el movimiento del sistema contrapesado. Marmolillo, cuerda que permite manejar el movimiento del carro y de la vara. Polea de cabeza, también conocida como polea de descarga, se ubica en la viga. Poleas de tiro, se encuentran instaladas en la viga y cada vara posee 5. Vestimenta. El telón principal en un teatro es el telón de boca. Cubre y separa la sala del escenario. Oculta la visión de espectadores para realizar un cambio de escenografía, un cambio de acto o marcar el inicio o final de una obra. En el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, la apertura del telón de boca es americana. Posee 2 hojas de 8.5 por 7.5 metros cuadrados cada una. También conocida como bambalina de proscenio, el bambalinón se distingue por ser más grande que las bambalinas. Al estar ubicada en la primera posición, cumple funciones decorativas y operativas. Regula la altura de la embocadura y afora el primer varal de iluminación. Junto con el telón de boca, son componentes permanentes en la vestimenta de un teatro. Su tipo de movimiento es vertical. Las dimensiones del bambalinón en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso son 16 por 4 metros cuadrados. Bambalinas. Estas sirven para ocultar la parte superior de la caja escénica. Por ejemplo, para esconder focos de iluminación. Su ubicación puede variar según lo necesite el espectáculo o actividad. Su tipo de movimiento es vertical. Las dimensiones de las bambalinas en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso son de 16 por 2.5 metros cuadrados. Las telas verticales que cuelgan a cada lado del escenario se llaman patas y ocultan los laterales del espacio. Su tipo de movimiento es vertical. Las dimensiones de las patas en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso son de 2.2 por 7.5 metros cuadrados. El telón negro, ubicado al fondo del escenario, se llama telón de fondo. Es foro, la parte más alejada al espectador, y afore, ocultando lo que pasa detrás de este,
ya sea movimientos del personal técnico del teatro y/o compañía. Su movimiento es vertical. En el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso, sus dimensiones son de 16 por 7.5 metros cuadrados. El telón blanco que vemos a mis espaldas nos permite proyectar y/o retroproyectar tanto imágenes como luces, según la necesidad del espectáculo o actividad que se desarrolle, aumentando la sensación de profundidad del escenario. El ciclograma del Teatro del Parque Cultural de Valparaíso tiene un movimiento vertical, con una dimensión de 16 por 7.5 metros cuadrados. Está hecho de PVC con un peso de 425 gramos por metro y se puede cambiar de posición según la necesidad del montaje. El Teatro del Parque Cultural de Valparaíso cuenta además con una pantalla de proyección motorizada de 10 por 9.5 metros cuadrados, color blanco, óptico, lado visual en relieve y opaco. Luego de haber conocido la maquinaria y vestimenta teatral, les invitamos a seguir profundizando en el mundo de la técnica de las artes escénicas en una próxima cápsula. Hola, soy Víctor Cosmeli y me encuentro junto a Jorge Espinosa. En este capítulo vamos a conocer el control del sistema de iluminación del Parque Cultural de Valparaíso y junto con esto entender las posibilidades que nos ofrece trabajar con estos elementos, no tan solo en este espacio, sino en cada lugar donde realicemos nuestra labor. Como se ve claramente en el esquema de conexiones, nuestro sistema de iluminación se divide en dos grandes segmentos, el sistema de energía y el sistema de control. Enseguida nos detendremos a explicar de qué forma se genera la comunicación entre ambos. El sistema de energía lo abordaremos en la próxima cápsula y a continuación nos centraremos en el sistema de control. La información para el control de la iluminación es enviada a través de un protocolo llamado DMX. Seguramente hemos escuchado esta sigla en más de una ocasión, pero ¿qué es específicamente este protocolo? Protocolo Digital Multiplex, o también conocido como DMX 512. Es un lenguaje utilizado en el mundo del espectáculo que nos permite controlar variados dispositivos. En nuestro caso, permite la comunicación desde la consola a los equipos de iluminación. Se habla de DMX 512 debido a que este lenguaje se basa en la utilización de 512 canales por universo. Entiéndase por universo a la unidad que alberga los 512 canales. En este caso, la consola del teatro tiene dos universos físicos. Por lo tanto, permite trabajar hasta con 1024 canales DMX. Los 512 canales transmiten la información a los aparatos que la reciben. Asimismo, cada uno de estos canales se puede regular desde el valor 0 hasta 255, que equivale de 0 a 100%, y que nos permitiría, por ejemplo, regular la intensidad luminosa.
Los datos de este protocolo se transmiten a través de un cableado exclusivo para este uso. El cable DMX está compuesto por un cordón de 4 hebras conductoras y una malla de aluminio. Estas se conectan a un terminal XLR de 5 pines con la siguiente configuración: pin 1, malla protectora o tierra; pin 2, datos, polo negativo; pin 3, datos, polo positivo. Pin 4 y 5 del terminal solo se emplean en caso de usar cable con doble par, utilizado para casos en los que es necesario conexión bidireccional. Al simplificar a 3 pines se establece el cable XLR con la siguiente configuración: pin 1, tierra; pin 2, datos, polo negativo; pin 3, datos, polo positivo. Cuando los cables utilizados para DMX son de 3 pines del tipo XLR, como los de audio, surge la pregunta si es que ¿es posible usar cables de audio para DMX? En la práctica sí, pero en teoría no es recomendable debido a que tienen características distintas en cuanto a la impedancia, y esto puede llegar a dañar los equipos. El cable DMX posee una impedancia de 110 ohms y el cable utilizado en audio 75 ohms. Volviendo a nuestro esquema de conexión, vemos que la información se transmite a través del cableado DMX, desde la consola de iluminación al splitter. El splitter es otro elemento importante del sistema de control. Se trata de un artefacto por lo general de una entrada y varias salidas, el cual nos permite conectar, distribuir y amplificar la señal DMX que es enviada desde la consola de iluminación. El dimmer o atenuador es un artefacto eléctrico que posee una parte de energía y otra de control. Acá es donde recibe la información el protocolo DMX, la cual da la orden para que la energía sea enviada a uno de los canales. Esto nos permite controlar la energía, es decir, el voltaje, de 0 a 100% o de 0 a 220 volts. En el tercer piso técnico del teatro están montados en el muro los 8 dimmer pack de la marca MA, de 12 canales por 3 kW cada uno, con una placa de conexión de enchufes hembra industrial P17 de 16 amperes. Cada canal del dimmer cuenta con una protección termomagnética de 13 amperes que permite conectar un máximo de 3000 watts, lo que equivale, por ejemplo, a 3 par 64. Estos dimmer pack son equipos de máximo desempeño, insonorizado y de excelente curva de intensidad. Los dimmers instalados en el teatro, con 8 años de uso, aún mantienen sus 96 canales dimmer disponibles. La configuración DMX. Cada uno de los equipos que se conecte a través de una señal DMX debe ser configurado para establecer la comunicación y que las indicaciones que le sean enviadas realicen las acciones esperadas. El teatro del PCDB cuenta con 96 canales dimmer conectados, lo que equivale a 96 canales DMX. A cada dimmer pack se le asigna la dirección DMX que se requiera, valor entre 1 y 512. En el caso de los dimmer pack del teatro, cada uno de ellos utiliza 12 canales. Estos están configurados con las siguientes direcciones DMX: dimmer 1, canal 1, dimmer 2, canal 13, dimmer 3, canal 25, dimmer 4, canal 37, dimmer 5, canal 49, dimmer 6, canal 61, dimmer 7, canal 73, dimmer 8, canal 85. De esta manera, cada canal dimmer es independiente a otro. Aquí tenemos un par LED, una luz multiparamétrica, lo cual nos quiere decir que posee diferentes parámetros para configurar su luz. Este posee 3 modos, un modo en 4 canales, en 6 canales y en 9 canales. Para su modo de 6 canales, la configuración vendría siendo: el 1 sería rojo, el 2 sería verde, el 3 sería azul, el 4 sería blanco y el 5 sería dimmer, intensidad, y el 6º sería strobo. Las luminarias multiparamétricas poseen un panel en el cual se asigna la dirección DMX, considerando una separación numérica entre los canales de cada elemento para no sobreponerse y ejecutar las mismas acciones.
Cuando los dimmer, que energizan nuestros focos convencionales, y nuestras luces multiparamétricas cuenten con dirección DMX asignada, estamos en condiciones para avanzar al siguiente paso en el montaje. En la cápsula donde presentamos el sistema de iluminación, vimos una serie de imágenes de espectáculos presentados aquí, en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. Magníficas puestas en escena que nos plantean diferentes imaginarios, donde a través de la iluminación transitamos a través de distintas emociones y sentimientos, de las cuales no somos conscientes hasta luego de vivir la experiencia. ¿Y cómo llegamos a componer esas iluminaciones? Bueno, luego de montar, conectar y dirigir los equipos, debemos configurar los distintos elementos que componen el sistema. Ahora tenemos que trabajar en la consola, la cual presentaremos a continuación. La consola que está en el Teatro del Parque Cultural es una Ion 2000, perteneciente a la generación EOS de ETC, Electronic Theatre Control, reconocida marca a nivel teatral y espectáculo. La consola está compuesta por una sección de programación y otra de faders. En la sección de programación se encuentran las diferentes teclas relacionadas a la configuración, desde donde controlamos todos los parámetros de los equipos de iluminación que se encuentran instalados en el escenario. Acá encontramos, por ejemplo, funciones como grabación de memorias, lista de cues, patch de canales y aplicación de efectos. En el display de programación podemos leer la sintaxis de teclas que utiliza la consola para ejecutar las órdenes. La sección de faders es el ala de la consola que permite la materialización de los canales en faders y así poder ejecutarlos en vivo. Estos faders pueden realizar distintas funciones dependiendo la configuración que se les asigne. Por ejemplo, un fader puede ser un canal, un submaster, un efecto o un grupo, por nombrar alguna de sus posibilidades. Estas secciones de faders pueden ser en grupos de 20 o 40 canales. En las pantallas de la consola se distribuyen de buena manera las áreas de trabajo. En una de ellas visualizamos las diferentes pestañas con la información de las luminarias y en la otra pantalla la sección que contiene la configuración de shows y componentes. La consola Ion 2000 trabaja en canales o fixtures, los cuales pueden ser programados en sus master o cues. Estos se pueden accionar a través de los faders o de un cue list. Un submaster es una memoria que se aloja en un faders que recibe la información de una escena que armamos previamente. Un cue, al igual que un submaster, es una memoria que registra la información de una escena con la característica que podemos controlar su tiempo y con esto enlazar una serie de cues, los cuales terminan siendo un guión de luces. Esta ha sido nuestra cápsula, donde hemos presentado cómo y a través de qué equipos controlamos el sistema de iluminación. Los dejamos invitados para que sigan viendo las cápsulas de Escenotecnia Parque Cultural de Valparaíso. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de Escenotecnia del área de sonido. En esta ocasión nos centraremos en el flujo y proceso de la señal de audio dentro de la consola de mezcla, específicamente en el módulo de entrada y en el ecualizador. Recordemos que en un sistema electroacústico de refuerzo sonoro, la energía acústica producida por la fuente sonora es transformada en señal eléctrica por el micrófono para luego ingresar a la consola de mezcla, donde es amplificada, procesada y sumada junto a otras señales de audio. Es en este punto del recorrido donde iniciamos la cápsula de hoy y nuestra primera tarea será ajustar el nivel de entrada. Para esto, utilizamos el potenciómetro rotatorio etiquetado como Gain y ajustamos el nivel observando el medidor LED de la consola en modo solo o PFL.
debería promediar alrededor de 0 decibeles en el medio analógico o menos 18 decibeles en el digital. Es importante que los picos de señal no superen el nivel máximo, porque se produce sobrecarga del preamplificador, lo que se traduce en distorsión audible. Generalmente, el módulo de entrada también incluye los siguientes ajustes. Filtro High Pass Filter o pasaaltos. Es utilizado para atenuar frecuencias bajas, generalmente para filtrar ruidos de transmisión mecánica, viento o cualquier otro sonido grave que no provenga de la fuente sonora. Alimentación Phantom. Tensión de 48 volts necesaria para alimentar micrófonos de condensador o cajas activas de inyección directa. Generalmente es activado independientemente por canal, pero también puede ser un interruptor global o por grupos de canales. Inversor de polaridad. Invierte la conexión entre los terminales positivo y negativo del conector de entrada. Atenuador. Reduce el nivel de entrada con el propósito de no sobrecargar el preamplificador de la consola. Luego de estos ajustes, la señal de audio previamente amplificada y procesada ingresa al ecualizador, que es un dispositivo que permite aumentar o disminuir la energía de la señal en partes determinadas del espectro de frecuencia, es decir, distintas ganancias para distintas frecuencias. Principalmente, se utilizan dos técnicas de ecualización. La ecualización sustractiva, donde se atenúan frecuencias molestas u ofensivas en la búsqueda de un sonido natural, y la ecualización aditiva, donde se incrementan frecuencias con un fin más estético o creativo. En las consolas de mezcla, generalmente nos enfrentaremos a dos tipos diferentes de ecualizador: el ecualizador paramétrico y el ecualizador de 1/3 de octava o ecualizador gráfico. El ecualizador paramétrico permite el control de 3 parámetros por banda: la frecuencia central, la ganancia y el ancho de banda. Es una herramienta muy precisa a la hora de ecualizar, pues permite seleccionar exactamente qué banda de frecuencias queremos afectar, en qué cantidad y en qué extensión. Este tipo de ecualizador es el que encontramos en el módulo de canal de la mayoría de las consolas y se utiliza para corregir, mejorar o cambiar el tono o color del instrumento o fuente sonora amplificada o registrada. En caso de que el ecualizador solo permita controlar la frecuencia central y la ganancia, se le denomina ecualizador semiparamétrico. El ecualizador gráfico, a diferencia del ecualizador paramétrico, tiene 31 bandas fijas de frecuencia y permite controlar solamente la ganancia de cada una. Generalmente se utiliza como inserción en buses o canales de salida, ya sea en mezclas de monitores o en la salida estéreo, para controlar la retroalimentación o feedback. En la siguiente cápsula, seguiremos recorriendo el camino de la señal de audio dentro de la consola de mezcla, esta vez a través de los procesos de dinámica y efectos. Los esperamos.